Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En su carta a los Gálatas, San Pablo cuenta ese episodio que sucedió en Antioquía, y sucedió nada menos que con Pedro, que era el jefe de la iglesia. Pedro, antes de que vinieran unos judíos procedentes de Jerusalén, comía con los paganos. Pero en un momento determinado, cuando llegaron de Jerusalén algunas personas que eran un poco más estrictas y muy defensoras de la ley de Moisés, y decían que había que vivir la ley de Moisés para ser cristianos, Pedro dejó de comer con los paganos. Y entonces San Pablo se vio en la necesidad de advertirle a Pedro que eso que él estaba haciendo estaba mal. Dice, si tú que eres judío no vives como judío, ¿por qué obligas a los paganos a judaizar, a vivir como un judío? Y entonces dice San Pablo, como públicamente se había equivocado, públicamente lo corregí. Entonces explica que cuál es podríamos decir, como lo que le corrige a San Pedro. Le dice, San Pedro es como que había simulado, había dejado de lado sus propias convicciones para no contristar o para no caer mal a aquellos que eran defensores de la ley de Moisés. Por tanto, lo que dice es que tendría que haber defendido esa actitud. Dice que el mismo Bernabé, que era el que había evangelizado a los Gálatas junto con él, también se retrajo y dejó de comer, ¿no es cierto?, con los paganos. Y entonces dice, bueno, no es bueno que la persona que tiene que dar ejemplo sea la que se está equivocando y la que está, llevándolos a la confusión, ¿no? Bueno, entonces hasta este punto considera Pablo que es necesario actuar para llevar a la gente a la verdad, para conducirlos a la verdad. Porque dice, si ustedes son justificados por las obras de la ley, entonces ya no son justificados por Cristo, por la muerte de Cristo. Y la justificación es algo gratuito, es algo que Dios nos regala. Por tanto, esas obras de la ley dejan de ser obligatorias en el momento en el que Jesús nos redime con su pasión y con su muerte. Hay una explicación que trae aquí los comentarios de la Universidad de Navarra, ¿no? Y dice, podemos distinguir como 3 tiempos en la observancia de las prescripciones judaicas. Un tiempo anterior a la pasión de Cristo, cuando los preceptos legales estaban vivos, es decir, cuando eran de obligado cumplimiento. Es decir, vimos ayer que la ley tenía una razón de ser, que la ley era algo dado por el mismo Dios, tenía una misión positiva, la misión positiva de liberarlos de las costumbres de los paganos,
de ir señalándoles, ¿no es cierto?, el camino de lo que está bien y lo que está mal. De manera tal que todas aquellas ceremonias legales, todas aquellas prescripciones, cumplían ese papel del pedagogo, ¿no es cierto?, de llevarlos hacia la verdad, de conducirlos hacia la verdad, de protegerlos. Dice hay otro tiempo entre la pasión de Cristo y la difusión de la predicación apostólica, cuando los preceptos ya no eran obligatorios, habían muerto, pero no eran todavía mortales. Es decir, cuando la vida de Cristo empieza, cuando la doctrina de Cristo empieza a conocerse, es razonable que aquellos hombres continuaran más o menos teniendo una idea o continuaran venerando, podríamos decir, todas aquellas tradiciones, considerándolas como buenas. No eran necesarias, pero si alguien las quería cumplir, no estaba mal. Pero se convierten en mortales, es decir, que traen la muerte, cuando vienen a sustituir aquella salvación dada por Cristo, que es una salvación gratuita, que es una salvación regalada. Se convierten en mortales en el momento en el que empiezan a considerarse necesarias, en que se empieza a considerar que esas son las cosas que a nosotros nos salvan. Es decir, es razonable que esto suceda de este modo, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que son realmente buenas, pero que no se pueden imponer como necesarias. Vamos a ir un poquito a la práctica y vamos a ver qué es lo que sucede, qué nos sucede a nosotros, por ejemplo, con las prácticas de piedad. ¿Qué es lo que sucede con las normas, con las costumbres? Son una cosa maravillosa y son una cosa espectacular. Tan maravillosa y tan espectacular que nos han ayudado a armar virtudes, ¿no es cierto? Tener un plan de vida, tener un orden, tener un esquema de conducta, tener podríamos decir, como unos renglones que nos ayuden, ¿no es cierto?, a escribir derecho. Es espectacular, sobre todo para los que tenemos mala caligrafía. Podríamos decir que cumplen también como el papel del pedagogo, es decir, nos van llevando, ¿no es cierto?, van haciendo. ¿Se acuerdan lo que decían nuestros padres? Las normas son como los palos pintados de rojo que hay al lado de los caminos. Cuando la nieve tapa el camino, en los lugares en los que hay mucha nieve, ¿no? Acá en La Pampa nosotros no lo vemos, pero en los lugares en los que hay mucha nieve hay unos palos pintados de rojo. Cuando la nieve tapa el camino, quedan esos palos pintados de rojo que dicen el camino va por acá. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, con dudas de fe, o estamos con un drama interior, o cuando no vemos el camino, las normas nos sirven, ¿no es cierto?, como ese indicador, ¿no? La cosa viene por acá. Está bueno eso. Las prácticas de todas las normas y las costumbres nos sirven también para ir formando hábitos, ¿no? Como el chico, nuevamente, al chico hay que decirle, pone esto aquí, hace esto allá, y hay que ir acostumbrándolo a que vaya, digamos, a dormirse a una misma hora, que se levante a la misma hora, que se bañe. O sea, hay toda una serie de, ¿no es cierto?, de cosas que son útiles y que son pedagógicas, podríamos decir, ¿no?, porque sirven para que el chico vaya armando sus costumbres. Bueno, cuando nosotros vivimos las normas con este espíritu, es decir, las vivimos de acuerdo al sentido que tienen, al sentido verdadero, al sentido real, entonces esto es como aquella ley que estaba viva en aquel momento, ¿no es cierto? Ahora,
Hay momentos en los cuales sí hacemos las normas, pero perdemos el espíritu. Eso decía nuestro padre del cumplimiento, ¿no es cierto? Es, la hice, ¿no? Taché, le puse el tilde, ¿no? Y son un poquito como cosas muertas, ¿no? Porque están muertas porque les falta ese espíritu, porque les falta le falta aquello que lo vivifica. Lo que lo vivifica es el amor de Dios. Por eso, siempre, cada vez que hacemos una norma, lo que está bueno es que nosotros renovemos ese deseo de encontrarnos con el Señor. Ese es el espíritu que vivifica la norma, ¿no? ¿Por qué es importante? Es importante porque es un motivo de encuentro con el Señor. Por tanto, si esa práctica está como muerta, hay que revivificarla, ¿no? Ahora, se pueden convertir en mortales cuando nosotros consideramos que nosotros somos santos porque hacemos las normas. Eso es mortal. Eso es mortal porque a nosotros, no quiero decir que estamos en pecado mortal, no quiero decir eso. Quiero decir que es mortal porque produce un efecto mortífero, es decir, nos lleva a vivir en una, podríamos decir, no en la alegría de ser hijos de Dios, sino en el temor. No nos lleva a vivir como hijos de Dios, sino que nos lleva a vivir como esclavos. Hay personas que viven esclavizadas por cosas que realmente no tienen que ser un motivo ni de temor, ni un motivo de angustia, sino todo lo contrario, ¿no? Nosotros no podemos vivir, con la angustia de que me falta todavía hacer esta norma. No, nosotros eso es una manera, podríamos decir, como de esclavos, una manera de vivir de esclavos, una manera de vivir en el temor. Nosotros no es nuestra finalidad. Nosotros no somos, no nos vamos a hacer más santos porque vayamos poniendo tildes en las prácticas de piedad o en las costumbres. No, la santidad depende de Dios. Esto es lo que realmente tenemos que tener absolutamente en cuenta. Solamente Dios es capaz de hacer que nosotros seamos semejantes a Él. Podríamos decir, la observancia, entre comillas, tiene esos riesgos. Tiene el riesgo de que nosotros consideremos que esas obras que nosotros estamos haciendo son nuestras obras, son las que nos santifican. Lo mismo cuando uno, por ejemplo, dice, nos santificamos trabajando o me santifico trabajando. Hay que entender bien lo que significa eso. Eso significa Dios me hace santo, Dios me hace semejante a Él con el regalo de su gracia. Dios que está dentro mío, Dios que con su gracia me hace hijo suyo, hace que todas esas cosas me hagan semejante a Él. Esto es absolutamente importante tenerlo presente porque habla de una actitud muy distinta a la hora de plantearse la vida interior, a la hora de plantearse la lucha. Por eso les dice también San Pablo, ¿no? Dice, ustedes no han sido llamados al temor, sino han sido llamados a vivir esa vida de hijos, a vivir esa vida en el Espíritu. Las personas que vivían bajo el peso de la ley eran personas que vivían, ¿no? O sea, como los fariseos, ¿no es cierto?, continuamente pendientes de que tenían que estar de acuerdo a esos 600 mandamientos
y de acuerdo a esas 200 y pico, 300 prohibiciones, era gente que vivía, podríamos decir, como continuamente en la inseguridad, se sentía... Era una manera legalista de vivir la vida. El cristiano, el Hijo de Dios, no vive como el esclavo, podríamos decir, como temiendo contristar, sino que vive como hijo, es decir, buscando agradar, más que buscando agradar, buscando agradecer. Porque nosotros no es que a Dios lo conquistamos con nuestras buenas obras, ¿no? Como dicen los mexicanos, nosotros a Dios no lo podemos apantallar, o sea, no lo podemos flashear a Dios con nuestras virtudes, ¿no? No, lo podemos flashear con nuestro cariño, lo podemos, porque Dios es un Padre amoroso y porque Dios es un Padre que ama a sus hijos. Y Dios es un Padre que está buscando siempre la manera de amar más a su Hijo y también de buscar el amor del Hijo, porque toda persona que ama quiere ser retribuida, ¿no? Qué buena esa pregunta que se hacía el Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est, cuando hablaba de que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ¿saben qué pregunta se hacía Benedicto XVI? Dice, ¿el amor puede ser objeto de un mandamiento? Es decir, uno le puede decir a otra persona, le puede mandar a otra persona que lo ame. Y entonces lo que explica Benedicto XVI es, en realidad, está formulada bajo la forma de un mandamiento. Pero lo que sucede es que Dios nos amó primero. Y que por habernos amado primero, como toda persona que ama, quiere ser retribuida en su amor. Por tanto, está formulado a manera de mandamiento, a manera de cosa exterior, pero en realidad no es tanto un mandamiento como un consejo. No es tanto un mandamiento como una petición, ¿no? Yo te quiero, te pido necesito tu amor, quiero tu amor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No nos está, podríamos decir, la dinámica entre el Padre y el Hijo, entre el amante y el amado, no es la dinámica de la obligación, no es la dinámica del estar en regla, no es la dinámica de cumplir con la ley, sino que es la dinámica de la relación personal. Y el Hijo siempre tiene la conciencia de que el Padre lo está esperando, siempre tiene la conciencia de que va a ser perdonado. Qué pena, ¿no? Cuando nos encontramos con esas personas o cuando nos encontramos a nosotros mismos en esa actitud de hacer gala de nuestros méritos, ¿no? El fariseo, ¿se acuerdan del fariseo y del publicano? El fariseo hacía gala de ser un gran cumplidor de la ley. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano, porque yo ayuno 3 veces por semana, yo pago el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, yo hice, ¿no? Y entonces nosotros nos podemos llenar el ego con nuestros logros, con lo que hice en mi vida profesional, con lo que hice en mi vida familiar, con lo que hice apostólicamente, ¿no? Y nos podemos llenar el ego con ese tema, ¿no? Y a eso le podríamos decir lo que nos dice San Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido, ¿no? Es lindísima esa canción que dice: ¿qué te daré
si todo es tu regalo? O sea, ¿qué podemos darle nosotros al Señor, no? Porque en realidad Él nos lo ha regalado todo. Y a veces también lo que puede pasarnos es que es lo contrario, que en vez de ensoberbecernos con nuestras buenas prácticas o con las cosas buenas que hacemos, que nos deprimamos porque no porque no damos el piné. Decía, creo que era Pascal, que decía: el conocimiento de Dios sin el conocimiento propio engendra soberbia. Es decir, cuando nosotros, sí, está bien, conocemos a Dios mucho, sabemos quién es, hemos leído, hemos recibido doctrina, pero no nos damos cuenta de cuáles son nuestras limitaciones, ese conocimiento engendra soberbia. Y decías también, Pascal, el conocimiento propio sin el conocimiento de Dios engendra desesperanza. Es decir, cuando nosotros solamente confiamos en nuestras propias fuerzas y nos olvidamos de que Dios es el que nos da la gracia, eso nos produce desaliento, porque no llegamos. La solución está en el conocimiento de Jesucristo, en el encuentro personal con Cristo, ¿no? Porque mirándolo a Cristo descubrimos nuestras miserias, pero mirándolo a Cristo descubrimos ese poder que nos salva, ¿no? Ayer, meditando un poquito sobre esto que les digo ahora, me acordé de algo que leí acerca de la misa. Porque vieron nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? De los bienes que nos has dado, el sacrificio puro y santo, puro, inmaculado y santo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para adorar a Dios tal como Dios se merece? Y el acto más maravilloso de adoración es el sacrificio de la misa. El acto más maravilloso de adoración es la adoración que Jesucristo brinda a su Padre. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Uniéndonos a Jesús en la adoración que Jesús hace al Padre en la misa. ¿Cómo podemos hacer nosotros para dar gracias? ¿Qué podemos hacer nosotros interiormente para darle gracias al Padre por todas las cosas que el Padre nos ha dado? Unirnos a la acción de gracias de Jesús en la misa. Porque el agradecimiento de Jesús al Padre es un agradecimiento infinito. Y nosotros, que somos limitados, nos unimos a ese agradecimiento infinito de Jesús al Padre. ¿Cómo podemos hacer para pedir perdón por nuestros pecados? Porque nosotros vemos que nuestro arrepentimiento es muy limitado. Muchas veces nosotros decimos: yo estoy verdaderamente arrepentido de mis pecados. Yo me lo pregunto a mí mismo: ¿estoy realmente arrepentido de mis pecados? No lo sé. La verdad es que volver a incurrir cada vez en el pecado, en las mismas cosas, me lleva a dudar de mi arrepentimiento. Bueno, ¿cómo podemos pedir perdón al Señor por nuestros pecados? Uniéndonos a esa petición de perdón, Jesús no necesita ser perdonado, ¿no es cierto? Uniéndonos a los méritos de Jesucristo frente al Padre. No son nuestros méritos, nuestras obras las que nos salvan. ¿Cómo podemos hacer para merecer algo cuando le queremos pedir algo a Dios? Y no le vamos a pedir a Dios algo por nuestros méritos. Me viene ahora a la cabeza un chiste de Jaimito, que no pareciera ser el momento, ¿no? Pero bueno. Jaimito para Navidad le escribe
una carta a Jesús y dice: querido Jesús, este año me he portado yo muy bien en el colegio y entonces he estudiado mucho y entonces yo te pido que me traigas una bicicleta porque creo que me merezco la bicicleta. Firmado Jaimito. Entonces se va a poner la carta en el pesebre y se encuentra con una imagen de la Virgen que lo mira y se siente interpelado por la mirada de la Virgen y se da cuenta de que mintió. Entonces se va de nuevo a su cuarto, rompe la carta y dice: querido Jesús, es cierto que me he llevado algunas materias, pero bien sabes que yo he hecho todo lo posible porque yo he hecho muchos méritos en este año. Quiero la bicicleta, te quiero, Jaimito. Vuelve a llevar la carta al pesebre, se vuelve a encontrar con la imagen de la Virgen y también se ve que la Virgen le vuelve a decir: mira, Jaimito está mintiendo. Le vuelve a agarrar y entonces y ya cuando la tercera vez ya no agarra, se da cuenta que no tenía méritos, agarra la imagen de la Virgen, se la lleva a su cuarto, agarra una escalera, abre el placar, saca una caja, mete adentro la imagen de la Virgen, cierra el placar y le escribe: Jesús, tengo a tu vieja. Quiero la bicicleta. Bueno, nosotros muchas veces nos damos cuenta de que no tenemos méritos para pedirle. Una vez vino una señora y me dice: yo estoy pidiendo una cosa al Señor, pero me doy cuenta que tengo que cambiar algunas cuestiones, como yo no estoy haciendo los méritos suficientes como para... Y bueno, quizás no hacemos los méritos suficientes como para que Dios nos dé más cosas, pero somos sus hijos y nosotros nos unimos, ¿no?, a los méritos de Jesús, no a nuestros méritos, ¿no? Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Qué sabia que es la Iglesia cuando nos enseña a pedir, ¿no? Nos enseña a pedir, bueno, siguiendo el ejemplo de lo que nos dice Jesús, ¿no? O sea, todo lo que pidáis, pedidlo en mi nombre. Bueno, podríamos decir, esto es lo que San Pablo les escribe a los Gálatas, ¿no? O sea, dejen de poner la esperanza en las obras de la ley, dejen de poner la esperanza en el legalismo, dejen de poner la esperanza en el estar en regla, dejen de poner la esperanza la tenemos en Jesucristo. La esperanza la tenemos en algo gratuito, en esa filiación divina. Nosotros no merecemos ser hijos de Dios. Él nos hizo hijos de Dios porque quiso hacernos sus hijos. Esa es nuestra esperanza. Ahí radica toda la fuerza del cristiano. Bueno, me encanta el primer milagro de la Virgen. Sí, ya es hora de irnos, perdón. Yo de vez en cuando amago que me voy a ir y me quedo, perdón. Pero ahora sí termino con esto. Me encanta el primer milagro de Jesús porque obedece a una actitud de la Virgen que es lo menos legalista del mundo, ¿no? Podríamos decir casi hasta como que la actitud de María es políticamente incorrecta, porque estaban en una fiesta y en una fiesta se le sacaba el vino y a ella se le ocurre decir a Jesús: Jesús, no tienen vino. Y la respuesta de Jesús, hay distintas traducciones. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? ¿No? Una traducción muy española, como diciendo, este no es un problema tuyo ni mío, es un problema de los novios. O no ha llegado aún mi hora, porque quizás estaba esperando como que pasaran las cosas, o que no era todavía el tiempo, ¿no? Quizás la Virgen se adelanta, la Virgen, ella es madre. Vieron que las madres no esperan el momento más oportuno. Las madres dicen algo, bueno, algunas sí que... Pero bueno, ellas saben que tienen un derecho, ¿no? Una vez estaba con una pareja de novios y la chica dice: yo sé que ejerzo sobre mi novio un poder que no me es lícito, decía.
Bueno, María ejercía sobre Jesús un poder, entre comillas, ilícito. O sea, ella lo sacaba a Jesús para decirlo de alguna manera, lo sacaba del cronograma, ¿no? Lo sacaba, mujer, esto no es un problema nuestro. Y la Virgen dice, hagan lo que él les diga. Ya sabía, ella ya sabía que ejercía ese poder, ¿no? Bueno, es poco legalista, ¿no? Es políticamente incorrecto, o pónganle el calificativo que quieran, pero esa es la relación, ¿no?, de Dios con su madre, esa es la relación que Dios quiere también para nosotros, para sus hijos. No el estar, podríamos decir, como atentos para no incurrir en un error o para hacer las cosas todas perfectas, sino es esa relación de amor, ¿no?, esa relación de confianza en el amor que el Señor nos tiene.